Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, o hasta el final. hasta el final. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo a ti, por morir así por mí. por morir así por mí. No tuve tiempo de decir gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Tu palabra, algo dentro en mí gritaba, pues a través de ella hablabas y el camino me mostraba. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno,
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Saludos, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes el mensaje acerca del Hijo de Dios y principalmente que lo podamos recordar a través de las Escrituras. El día de hoy quiero hacerte dos preguntas. ¿Por qué nosotros los seres humanos vivimos en un mundo disfuncional y caído, lleno de contaminación, de odios, de divorcios, de rencor, de mentiras, donde fácilmente las personas se les hace común ya cometer homicidios y no tiene que ser común? ¿Por qué vivimos en un mundo disfuncional? La otra pregunta es, nosotros siendo la especie con más uso de razón, con más entendimiento, ¿por qué no hemos podido lograr tener vidas funcionales y que nuestras vidas sean del agrado de Dios? Mira, la raíz de todo esto es el pecado. El pecado hace que nuestras vidas sean disfuncionales. Yo reconozco que mi pecado hace que mi vida sea disfuncional y por el mismo pecado nos autodestruimos. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo, Dios tiene un amor tan grande por nosotros que no quiere que nos quedemos en este mundo disfuncional. Mira, vamos a ir a la Escritura en Hebreos 9:28. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino? Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Jesús vino con un propósito de quitar los pecados.
Vino con el propósito de quitarnos nuestros pecados. Pero dice ahí la misma escritura, van a ser quitados los pecados de muchos. O sea, que no todos los pecados, no todas las personas les van a ser quitados o borrados los pecados. Dice en Hebreos 10:26, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Quiénes no van a ser perdonados? Todos aquellos que viven pecando intencionalmente. Todos aquellos que viven como enemigos de Dios. ¿Qué les espera de acuerdo a la Escritura? Y la Escritura da esta advertencia. En el versículo 27 dice que van a ser destruidos. No les van a ser perdonados los pecados, ni van a ser salvos, van a ser destruidos. Mira, un ejemplo claro lo tenemos en el Antiguo Testamento. Muchos israelitas vivían pecando intencionalmente. Muchos israelitas vivían como enemigos de Dios y no lograron entrar a la tierra prometida. Fueron destruidos antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a ese lugar seguro. Retomando la escritura anterior, dice, después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Mira, Jesús va a aparecer por segunda vez. El día que Jesús regrese, no sé cuándo, pero el día que Él regrese, el día que Él venga, va a ser un día glorioso, va a ser un día espectacular. Va a venir con el propósito solamente de salvar a todos aquellos que vivieron conforme a su palabra. Va a venir a salvar a todos los que vivieron reconociendo el gran ofrecimiento que Jesús hizo en la cruz. Va a reconocer a todos aquellos que valoraron su gran ofrecimiento. Y ese es el gran beneficio que tenemos de parte de Jesús. Él se dio en ofrecimiento para beneficiarnos. Y Él no quiere que nos quedemos en este mundo caído, en este mundo perdido. Yo quiero que algún día cuando venga Jesús, sea salvado, sea perdonado y sea salvado. Y yo, no solamente yo, quiero que toda mi familia tenga esa oportunidad. Mientras Jesús viene, amigo, tú tienes esa oportunidad de prepararte, pero tienes la oportunidad principal de agradecer lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida y lo hizo con mucho sacrificio. Vamos a orar, por favor. Padre del cielo y de la tierra, agradecemos este tiempo, el gran amor de tu Hijo Jesús. Él vino a perdonarnos y vino a salvarnos para darnos una gran oportunidad. Permítenos apreciar su gran sacrificio por nuestras vidas. A través de Él te lo pedimos y te lo oramos. Amén. Buen día. Gracias.
Bienvenidos todos una vez más a esta experiencia bíblica que estamos teniendo, que ha sido verdaderamente vivificante para nuestra fe. Estamos analizando todo el libro del Evangelio de Mateo de principio a fin. Ha sido muy bueno para todos nosotros conocer la palabra de Dios un poquito así como más a profundidad. El día de hoy yo quiero hablarte acerca del dolor. La verdad es que vamos a tocar varios temas, diversos temas en los versículos y capítulos que vamos a estar viendo, pero ciertamente quisiera culminar con esta predicación hablándote del dolor, de un dolor que provoca alivio. Ciertamente a nosotros, al ser humano, no le gusta hablar del dolor, no le gusta sentir el dolor, pero en algunas ocasiones, hablando espiritualmente, es sumamente importante que podamos transitar, que podamos ir por ese camino por el que no nos gusta ir, para poder llegar a otro lugar donde encontraremos alivio y paz para nuestros corazones. Pero es fundamental que a veces lo tengamos que hacer. Bíblicamente es un tema que no podemos evadir, y el día de hoy Jesús nos lo enseña, cómo por medio de su palabra
podemos transitar sí por ese camino, pero a la vez hacerlo con mucha fe, con mucha esperanza. Quiero pedirte antes que me acompañes en una oración para poner esto en manos de Dios. Bendito Señor y Padre, bueno que estás en el cielo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra con las personas. Te pido que asistas al predicador en esta mañana, que lo asistas, que repares todas sus imperfecciones, que lo pulas, que lo dirijas, que lo instruyas, que le hables al oído, porque es un pecador que necesita tu instrucción para poder emitir un mensaje que es correcto a las personas. Ayúdame, quédate conmigo y que tu palabra siga hablando profundamente al corazón y al entendimiento, a los sentimientos de todos aquellos que escuchen tu palabra poderosa. Bendito seas, gracias, y es a través de Jesús que yo te quiero dar las gracias una vez más por todo esto. Amén. Bueno, quiero comenzar comentándote algo. Regularmente cuando una persona se hace una herida en su piel y es tratada por medio de un médico o una enfermera, pues bueno, no sé si te ha tocado, a mí sí, que me llego a hacer alguna herida y cuando antes de coser tienen que limpiar muy bien esa área y algunas veces es muy doloroso. Yo recuerdo heridas que han sido dolorosas, ¿no? Llegas ahí con la enfermera, el doctor, ponen en alguna gasa un líquido, no sé si todavía se use, quizás la tecnología, la medicina ha cambiado, pero en aquel entonces yo recuerdo que usaban un líquido como rojo oscuro o tinto, que me lo untaban, pero a la vez hacían una fricción sobre la herida, como raspando, como limpiando, ¿no? Y eso generalmente causa mucho dolor, un dolor muy intenso. Pero nosotros sabemos que es lo mejor para nosotros. Lo entendemos. Y a pesar de que sabemos que va a ser muy doloroso, estamos expuestos a esa situación y lo permitimos porque sabemos que más adelante nos traerá sanación. Quiero decirte algo. El doctor o la enfermera que te están limpiando, ellos son expertos en la materia, saben lo que hacen y están convencidos de que lo que están haciendo, la manipulación que están haciendo en tu cuerpo, causa mucho dolor. Entonces yo quiero que puedas entender esto, porque si bien es cierto, nosotros sufrimos con las heridas, ¿sí? El que nos está ayudando, el que nos está cuidando, está consciente, 100% consciente de que eso nos está provocando un dolor. Entonces, de esa misma manera, cuando vamos a Dios espiritualmente y exponemos nuestras heridas, las abrimos totalmente para que Dios pueda curar, que definitivamente es doloroso también, Él sabe que nos duele. Entonces, tú estás en manos de alguien experto en tratar con el corazón, con la mente del ser humano. Y ese que es experto en tratar con esas cosas, va a cuidar lo más que pueda tu integridad como persona. Es decir, tú vas a estar en manos de alguien que sabe el dolor profundo que provocan las heridas espirituales, las heridas del alma en el ser humano. Entonces eso te puede dar mucha confianza de que tú sepas que en cualquier momento, si tú decides transitar por el camino que Dios ha planteado para que pasemos por ese momento doloroso, tú vas a saber que la persona que te está ayudando, que te está sanando, sabe que te está doliendo y te va a cuidar lo más que pueda. Miren, vamos a comenzar con Mateo capítulo 4, ¿sí? Nos quedamos en el versículo 17, la última vez que vimos las escrituras. Ahora vamos a ver capítulo 4, versículos del 18 hasta el 25. Y posteriormente vamos a leer otro pequeño fragmento del capítulo 5. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, sígame,
y yo los enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Okay. Me parece un poco nostálgico cómo Jesús comienza su trabajo, porque a partir de este momento Jesús, es muy probable que ya en su mente no estaba el jamás regresar a casa con mamá y con hermanos. En este momento el pensamiento de Jesús era: ya puse las manos, ya empecé a caminar el camino de mi Padre, que va a ser un camino, sí, al final de dolor y de sufrimiento, pero a final de cuentas es lo que Dios quiere. Y más a final de cuentas, esto me traerá mucha paz y alegría. Entonces Jesús ya no volvería una vez más a su casa, con su familia, con su madre y sus hermanos. Él ya había emprendido un camino sin retorno en este sentido. Entonces aquí vemos que Jesús comienza su ministerio llamando a algunos de esos hombres que serían una parte fundamental en que el evangelio se pudiese transmitir a todo el mundo antiguo. Y dice que va Jesús, imagínate, lo va caminando y se encuentra a estos hombres y les dice: vengan, síganme. Fíjate que me llama mucho la atención que estos hombres lo siguieron de inmediato, ¿no? Regularmente nosotros, cuando se trata de cosas que tienen que ver con lo espiritual, las relegamos y las dejamos para después. Te voy a decir algo. Jesús a ellos los llamó en persona. Les dijo: tú, tú y tú y tú, vengan y síganme. Pero sabes que Dios, todos los días, el Dios todopoderoso de la Biblia, su Hijo Jesús, te hace el llamado a ti todos los días, sin cesar, para que sigas a ese mismo Jesús. El llamado está en tu puerta. El llamado está tocando a tu corazón para que puedas escuchar el mensaje de Dios y puedas unirte a Jesús. Yo te invito, yo te pido que no pospongas el llamado de Dios, porque el ser humano es muchas veces descuidado y distraído, poco atento, poco profundo. Somos muy poco profundos, no nos gusta la profundidad de las cosas espirituales, somos banales. No nos llama la atención, no queremos meternos a este tema que es fundamental para nuestras vidas. El llamado, una vez más, Jesús te lo hace a ti el día de hoy. Estos hombres, imagínate cómo hubiese sido que Jesús los llama y les dice, estos hombres le responden a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Es que no he terminado esto, que es importante para mí. Entonces después, ya que termine todo esto que estoy haciendo, voy y te alcanzo. En nuestra mente debe de estar siempre la consideración, en todo momento, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés en la escuela, ya sea que te prepares para descansar. Debe haber en tu mente una consideración por atender al llamado de Jesús. Es sumamente importante que lo puedas considerar. El resultado de ello, de que estos hombres atendieron al llamado de Jesús, es que fueron transformadas sus vidas y la vida de todos los que los rodeaban. Miren, ahora vamos al versículo 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. O si estaban poseídos por demonios, eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían
por todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Bien, pues aquí en este momento ya tenemos a un Jesús que se estaba dando a conocer masivamente a todas las personas de aquel entonces en el mundo antiguo. Te voy a decir algo. En la actualidad, cuando una personalidad de la farándula, del medio artístico, del medio de la política, quiere darse a conocer, quiere exponer su propuesta, lo que tiene para mostrar y que los demás lo conozcan, tiene que desembolsar money. Es decir, tiene que abrir su billetera y pagar grandes cantidades de dinero para que pueda ser difundida su propuesta en la televisión, en la radio o en el internet. ¿De acuerdo? Bueno, considera esto. Jesús, en aquel entonces ni siquiera existían los teléfonos. O sea, imagínate. Pero a pesar de eso, este mensaje de Jesús trastornó, escucha bien la palabra, trastornó el mundo antiguo en sus más profundos cimientos, hablando del conocimiento espiritual, en cuanto al conocimiento espiritual se refiere. Porque muchas personas en aquel entonces daban por hecho que ya conocían todo lo que deberían conocer en cuanto a Dios respecta. No solamente el pueblo judío, los romanos y los griegos tenían infinidad de dioses. Ahora, cuando yo te digo que vino a trastornar, me refiero al buen sentido de la palabra. Porque ese mensaje profundo cambió el corazón de muchos seres humanos para bien. Algunos no lo vieron bueno para sus intereses, como los fariseos. Y se comenzaron a llenar de envidia y empezaron a criticar a Jesús. Y a final de cuentas, ellos, imagínate, pensaban, ya vino ese Juan el Bautista, que se salía a predicar al desierto y se llevaba a todos nuestros feligreses, los sacaba de las sinagogas y se los llevaba. Y me refiero a los sacaba, no que él fuera directamente a las sinagogas y les dijera, vengan, sálganse de aquí. No, me refiero a que las personas por su propia voluntad salían al desierto a escuchar a un hombre que comía chapulines y miel. Imagínate. Entonces, apresan a Juan el Bautista y luego viene Jesús, que aún movía a más personas que Juan el Bautista. Eso no lo vieron bien las autoridades religiosas y se llenaron de envidia. Considera este mensaje de la misma manera. Te voy a decir algo. No des por hecho que todo lo sabes de Dios. No des por hecho que ya no hay nada más que puedas aprender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No importa la situación en la que te encuentres, que estés pasando, que sea difícil. Hay mucho sufrimiento. No sé si te has dado cuenta, hay sufrimiento por todas partes. Gente divorciándose, abandonando a los niños, sufriendo por el pecado. Y tú lo ves. Ese mismo mensaje puede trastornar, como te le decía, en buena manera el corazón y la mente de personas para bien. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo Jesús salía a predicar. Y algo muy importante, su mensaje, su predicación, ya no solamente era para un cierto grupo de personas, es decir, para los judíos. Jesús ya salía a predicar a los griegos y ya salía a predicar a lugares, provincias conquistadas por los romanos. Interesante. Vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él.
porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Muy bien, a continuación vamos a analizar, para cerrar la clase del día de hoy, esta parte, este fragmento de la Escritura. Quería cerrar, como te dije desde un principio, analizando esta cuestión del dolor. Al ser humano no le gusta el dolor, no le gusta sufrir. Sin embargo, tenemos una promesa, en este caso directamente de Jesús, de saber qué es lo que ocurre cuando sufrimos de la manera correcta. Ese sufrimiento nos va a traer a la postre alivio y mucha paz en nuestro interior como seres humanos. Al inicio de la Escritura me llama mucho la atención que dice cierto día. La verdad es que para estas alturas Jesús predicaba en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la palabra de Dios. Él ya había dejado atrás un camino que ya no iba a volver a recorrer. Ya él solamente miraba hacia adelante y predicaba esta palabra con mucha intensidad, la palabra de su Padre. Entonces, el día, en este caso, es lo menos importante. La verdad es que lo más importante es lo que vas a escuchar a partir de este momento, la profundidad de la Escritura, lo que nos enseñan. Para algunas personas, este sermón es denominado el Sermón del Monte, es conocido así. Para otras es muy conocido como las bienaventuranzas. Y en otras versiones Jesús dice, dichosos estos, dichosos los que hacen esto, dichosos los que son así. Y da algunas características de personas. ¿Sabes? Al inicio de el versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero vamos a analizar esto. Para Jesús es muy importante el hecho de que una persona reconozca que lo necesita. Pero que lo necesita con intensidad. Que necesita a Jesús para que dirija su vida, para que le ayude con su familia, en la educación de sus hijos, en su trabajo, que lo ayude a ser una persona espiritual. Es decir, una persona que reconoce su pobreza espiritual, va a querer que Jesús venga y entre en plenitud a su vida para que Él sea su Señor y su Salvador. En todos y cada uno de los aspectos de su vida, déjame decirte, necesitamos reconocer muchas veces que somos pobres en espíritu. Jesús no vino por los buenos o por los que se creen perfectos o por los que creen que ya no necesitan aprender nada de la Biblia, que ya todo lo saben, que ya desde muy pequeños ya le habían explicado algunas cosas de lo que es Dios. Sabes que cada que entras a la Biblia, a las Escrituras, te das cuenta que entre más conoces, menos sabes de Dios. Porque Dios es un Dios inmenso, es un Dios eterno. Muchas veces no queremos reconocer que somos pobres, que lo que tenemos en nuestros bolsillos espirituales no nos alcanza, que estamos secos de la palabra de Dios. Pero fingimos tener vidas increíbles, trabajos increíbles, que todo nos sale bien, que somos perfectos. Jesús dice aquí, dichosos o Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual. Mientras tú estés en este mundo caído, tú vas a necesitar de la palabra de Dios y tú vas a necesitar de Jesús. Pues es muy importante que dejemos a un lado nuestro orgullo y nuestra arrogancia y que, ¿por qué no?, nos demos la oportunidad de aprender de la Biblia, de la palabra, y que demos esa apertura a que otras personas puedan venir y nos puedan explicar a más profundidad qué es lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros por medio de Jesús y de los hombres que aparecen aquí en este libro santo. Al final de este versículo dice Jesús, si ustedes reconocen esto, el reino de los griegos les pertenece. Si ustedes reconocen que son pobres, el imperio de los romanos les pertenece. No, ¿verdad? No dice eso. Mira, quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Si yo te digo que pienses en la palabra reino, van a venir varias imágenes a tu mente. Van a venir imágenes a lo mejor de un trono. Vas a ver alguna escalinata y arriba un trono de oro puro macizo, ¿no?
y a un lado oro y plata y artículos así de metales preciosos. Vas a figurarte ahí un hombre con una corona con piedras preciosas incrustadas. En esa corona vas a imaginar un gran palacio con tapetes y pieles costosas, con muchos caballos y con grandes ejércitos. Eso es lo que tú puedes pensar cuando viene a ti la palabra reino. Pero fíjate algo muy importante. Jesús no te prometió ese tipo de reinos. Jesús dice el reino del cielo. Y esto es sumamente importante, porque no vas a recibir cualquier reino. Los romanos sucumbieron ante otras naciones, quedó destruida esa civilización. Solo quedan los restos y lo que conocemos de los romanos, los griegos también. ¿Cuántas civilizaciones no han desaparecido? ¿Cuántos reinos no han desaparecido? Pero el reino de Dios, déjame decirte, es un Dios eterno, firme, estable. Si ponemos en comparación cuántas cosas buenas e increíbles había en el imperio de los romanos y lo comparamos con el reino de los cielos, la verdad es que esa comparación hasta podría parecer ridícula. Porque el reino de Dios, el que nos promete Jesús por medio de las Escrituras, no tiene ninguna comparación. Entonces, qué importante es que podamos ser personas que reconocen que son pobres y que necesitan de la ayuda de Dios, ¿no? Después en el capítulo 4, versículo 4, dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y aquí vamos a tratar esta parte acerca de el dolor, de lo que te venía diciendo, cómo por medio del dolor podemos alcanzar alivio y podemos alcanzar en nuestras vidas paz interior. Eso es muy importante. A lo que aquí se refería Jesús es que algunas veces, cuando nosotros como seres humanos hemos reconocido que somos pobres y leemos la palabra de Dios y nos enfrentamos a un muro donde topamos con Él y nos damos cuenta cuánto hemos fallado hacia con Dios, muchas veces puede venir ese quebrantamiento interno que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque nos damos cuenta que hemos fallado hacia Dios, que hemos fallado a nuestra familia, que hemos pecado contra otras personas, que hemos hecho cosas incorrectas. Y algunas personas se estremecen tanto que hay llanto en sus ojos. Hay un arrepentimiento profundo, hay un arrepentimiento muy sincero, y eso es lo que Jesús quiere de nuestras vidas. Lo que Jesús quiere es que lleguemos a este punto, a un quebrantamiento total de nuestra alma y de nuestro corazón, para que podamos ser consolados. Te voy a decir algo, te voy a poner un ejemplo. Creo que tú, la gran mayoría de las personas alguna vez hemos sufrido alguna herida. No sé tú si recuerdas, pero yo cuando era niño recuerdo que algunas veces me cosieron. Una vez me caí, la rodilla me la corté y me dieron unos cuantos puntos. Pero mientras iba al hospital recuerdo que pues me iba ahí secando la sangre, y cuando llegué me pusieron un líquido rojo, no sé si todavía se use, un líquido rojizo como tinto también, pero lo que hacía la enfermera era tallarme con una gasa y con ese líquido para que yo pudiese tener esa área limpia y entonces sí pudiesen coserme. Sabes que mientras te ponen la anestesia y te van a coser y te están limpiando, sabes que hay dolor. Pero es lo mejor que podemos hacer, porque a la postre vamos a sanar y vamos a estar bien. Quisieras a veces que el doctor o la enfermera parara y que no siguiera haciendo esa manipulación de la piel, en esa zona donde duele. Pero te voy a decir algo, tú sabes que es lo mejor, pero también ese médico sabe que es lo mejor y que tú lo necesitas, así que estás en sus manos. Y él sabe que quisiera no causarte tanto dolor. El médico sabe que quisiera no causarte todo ese sufrimiento, pero estás en las manos del doctor, y él a su vez sabe que lo necesitas
pero también Él te va a cuidar para que estés bien. Cuando tú llegas a las manos de Dios y topas con esta pared y te das cuenta que necesitas quebrantamiento, arrepentimiento y lloras por todo lo que tú has recordado de tu vida pasada y que te arrepientes de eso, Dios lo permite y Dios quiere que tú transites por ese camino, que transites por ese sendero porque lo necesitas. Dios sabe qué es lo mejor para ti y en ese camino, aunque es muy doloroso, te va a estar cuidando y protegiendo. Eso no te va a destruir. Dios lo sabe. Eso no te destruirá, sino que te levantará una vez más después de que hayas pasado por ese sufrimiento para tener paz en tu corazón. Si tú no tienes mucho conocimiento, no has adentrado a un estudio bíblico más profundo, quiero darte el ejemplo de un hombre llamado David, que en el Antiguo Testamento fue un gran rey. Este hombre en algún momento pecó fuertemente contra Dios. Cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados. Entonces, imagínate cómo somos cuando no topamos con esa pared, cuando no hemos reconocido que estamos secos espiritualmente. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano, tú y yo somos cínicos, somos desvergonzados. Disfrutamos de nuestro pecado porque nos da mucho placer. Lo que ocurrió con este rey es que mandó a traer la esposa de uno de sus soldados y tal parece que él la violó. Fue un abuso de poder porque la Biblia dice que David cometió adulterio con ella, no que ambos cometieron adulterio. Además recordemos que él era un gran rey y tenía potestad de alguna manera de hacer lo que quisiera con sus súbditos, ¿no? Entonces David la trae a su presencia, comete adulterio con ella, la embaraza y después trae a ese esposo de la mujer desde muy lejos. Este hombre estaba en guerra, luchando por su rey, imagínate, luchando por David. Y David le hace este acto aberrante. Entonces lo trae, lo emborracha en su palacio y lo envía con su esposa para que de alguna manera todos pensaran que ese embarazo que ella tenía era causa de su esposo. No porque David había tenido relaciones con ella. Pero mira, este hombre era más noble que el rey David. Y este hombre dice, pero ¿cómo voy a ir a disfrutar de mi esposa cuando mis compañeros están en el frente de batalla arriesgando su vida? Yo no podría hacer algo así, su majestad. Imagínate. Entonces lo que hace David es que da órdenes de que lo manden al frente de batalla, a lo más duro, a lo más cruel, para que lo matasen. Y así ocurrió. Entonces ya no solamente David era un adúltero, era alguien, un mentiroso, alguien que fingía, ¿no? Como haciéndole creer a este hombre, ¿no? Que lo trae desde lejos para pasar un tiempo con el gran rey y que es tan noble que lo permite ir a pasar un tiempo con su amada esposa. Fíjate, era adúltero, era mentiroso, fingía, era un hombre que fingía, era falso, ¿no? Era falso, pero ahora era un asesino. ¿Y sabes qué ocurrió? Una vez que se da cuenta que este hombre murió, trae una vez más a esta mujer y la lleva y la hace su mujer. Casi 9 meses, 9 meses aproximadamente, estuvo disfrutando de su pecado. No se daba cuenta, así somos tú y yo. Estamos ciegos, secos espiritualmente, no nos damos cuenta del mal que hacemos. Hasta que llega un profeta y le dice, tú eres ese hombre, un hombre que ha pecado contra Dios. Pero aquí puedo ver algo que es muy interesante, porque cuando este hombre, este profeta le hace ver ese pecado a este rey, él se arrepiente tan profundamente y escribe en un salmo el dolor tan profundo que sentía. Dice, mi pecado no se borra de mi mente, decía. Lloró, dice que lloró tanto para que ese bebé
que había surgido de la violación o del adulterio no muriera, y a final de cuentas murió. Es decir, padeció sufrimiento, padeció mucho dolor. Dios lo estaba purificando por medio de este sufrimiento, porque él sufrió mucho. Y después vemos en otra escritura cómo este rey decía: lloro porque los demás no respetan tu palabra. Ahora ya no solamente él se afligía al ver su pecado, porque después él lo supera y Dios lo ayuda y lo bendice. Pero después vemos a este hombre, a David, diciendo: yo lloro, cuántas lágrimas derramo al ver que no se te respeta, Dios. ¿Sabes qué? Este es un claro ejemplo de cómo necesitamos pasar por ese camino para poder ser levantados y para poder ser consolados. Espero que estas escrituras te hayan ayudado. Recuerda, a veces el dolor no es bueno, no lo queremos, ¿verdad? En nuestras vidas nos hace sufrir, pero a final de cuentas es lo mejor cuando lo pasamos de una manera espiritual. Acompáñenme en una oración. Dios y Padre, bendito seas. Gracias por esta oportunidad de leer tu palabra una vez más, de analizarla y de pensar qué bueno eres y qué misericordioso. Queremos estar dispuestos todos los que estamos aquí a escuchar tu palabra y a saber, mi Dios, que a pesar de lo que podamos pasar o sentir emocionalmente, al estar sometidos a ese dolor, a ese estrés emocional, al darnos cuenta que hemos pecado contra ti, sabemos que es lo mejor. Quédate con nosotros, gracias, y es a través de Jesús que te quiero orar, pedir todo esto. Amén. Gracias y buenas tardes. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Por todas partes entre el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre que te anhelo aquí. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir
Pues bien, a partir de este momento quiero compartirte la escritura que habla de nuestra ofrenda. La verdad es que Dios bendice al dador alegre. Este momento también forma parte de nuestro servicio y quisiera que lo pudiésemos entender como una parte fundamental, porque lo es. De repente podemos pensar, bueno, ya pasó la predicación, ya pasó la Santa Cena, ahora viene el resto que va a complementar o que es el final de nuestro servicio del día de hoy, algo que tiene que suceder. Y lo podemos ver de una manera como mínima, como no tan importante o no tan relevante, pero la verdad es que sí lo es. Es muy importante. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, miren lo que dice la Biblia. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que se tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven en la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas heridas dolorosas, ok. Al final, este versículo nos hace ver que podemos nosotros amar el dinero. Pero, dice la Escritura, el amor al dinero es lo que provoca mucho daño, muchas heridas, mucho sufrimiento. ¿Sabes que hay personas que son ricas y que son avaros? Que les gusta mucho el dinero, que aman el dinero. Pero también quiero decirte algo, hay personas pobres, económicamente hablando, que son avaros y que aman el dinero. Es decir, esta cuestión de ser una persona que ama el dinero no solamente tiene que ver con aquellas personas que ya lo tienen y que quieren más, sino con aquellas personas que no lo tienen, pero que anhelan, que añoran, que lo ansían, que lo desean desbordadamente, aunque no lo tengan. Nosotros podemos estar en un papel, en una situación así. Aunque no tenemos millones y millones de dólares, podemos ser personas que aman el dinero de tal manera que no quieren soltar absolutamente nada, ni para Dios, ni para personas que lo necesiten. Al inicio de la Escritura vemos cómo Dios nos hace reflexionar acerca de que si tenemos con qué comer y con qué vestirnos, debiésemos estar contentos y alegres. Dice la Escritura, pues si no venimos con nada, nada nos llevaremos. Igualmente nos enterrarán en algún lugar o nos meterán a que nos quememos en un lugar, pues para que tengan nuestras cenizas. A final de cuentas eso no nos lo llevaremos. Por eso Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, porque allá se habrá grandes tesoros. Entonces, quisiera que con esta escritura pudiésemos pensar cómo es nuestro corazón cuando le vamos a dar a Dios. Porque como te decía, hay personas pobres que son muy avaras y que no quieren dar a los demás. De igual manera hay ricos que aman mucho el dinero y que tampoco quieren desprenderse de nada. Acompáñenme en una oración por nuestra ofrenda. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar. Quédate con nosotros. Yo te pido que a nadie le falte el pan, la comida, llevar a sus casas y que tú nos sigas bendiciendo. Gracias y a través de Jesús te oro. Te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén.
para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar. Como un diluvio ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo denuedo y más santidad. Todos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia que arda siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor,
Pues muy bien, estamos a punto de terminar con nuestro servicio de hoy. Yo quiero darte los anuncios. En primera instancia, comentarte que el próximo domingo estaremos una vez más por este medio, por este canal, de manera virtual a las 10 de la mañana. Y también pregunta en tu región, con tu líder de charla, si va a haber reunión presencial. Y si deseas asistir, pues va a ser muy especial también. Entonces, estemos pendientes de esas dos opciones. El virtual, que ya sabemos que es un hecho, y el otro, el presencial, que te puedas informar con la persona adecuada. El próximo miércoles vamos a seguir estudiando la Biblia y el género, que son clases muy interesantes. Ya tuvimos la primera sesión con nuestro maestro de la Biblia, nuestro hermano José Zapata, ha sido muy bueno. Entonces, queremos invitarte a que tú sigas conociendo estos temas, que son relevantes en la formación de nuestra iglesia. De acuerdo, quiero pedirte oraciones por Juan y Leti Ulloa, nuestros hermanos que fueron positivos al COVID. Gracias por tus oraciones, por la familia de nuestro hermano Ricardo Rodríguez e Isabel. Pues Dios los ha mantenido ahí con las oraciones, hermanos, que tú también haces, y con toda su bondad. También ellos padecieron del COVID y parece ser que ya están saliendo de esa situación. Queremos pedir oraciones por la familia de nuestra hermana Eli Murguía, ¿sí? Por su papá, porque está pasando situaciones de salud complicadas. También vamos a orar por Emanuel Morales, hermano de Diana, nuestra hermana, que su salud está dañada, está pasando por una situación complicada y es posible que necesite un trasplante de riñones. Por último, seguir animándonos unos a otros, ¿no? A que nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad personal con nuestras ofrendas. Hemos crecido. Quiero felicitarte en ese sentido, hermano, porque hemos crecido. Y nosotros solitos somos los que vamos y depositamos, o ya sabemos que tenemos por ahí con Dios una responsabilidad personal. Pero hay que seguirnos animando a seguir constantes en la ofrenda cada semana. Muchas gracias. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, gracias por todas estas personas que te estamos orando, porque sabemos que son muy importantes para ti. El hecho de que recobren la salud puede ser una nueva oportunidad, una oportunidad más para que aquellos que de repente no están cerca de ti, Padre, puedan honrar tu nombre y ver tu gran poder, Señor. Gracias por nuestros hermanos en la fe que se han ido recuperando, Ricardo, su esposa, sus hijos también, y te oramos por Juan y Leti que acaban de entrar a esta cuestión del COVID. Protégelos a ellos, a su familia, Señor, y que se puedan recuperar muy pronto. Gracias por todas estas personas que oramos. Te pedimos que te quedes en control de ellos, de sus vidas. Y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir y suplicar estas cosas. Amén. Hasta pronto. Gracias. Ni juicio contra mí, Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era un culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí.
con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era un culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí